La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Tú eres hermoso, Jesús. Cantaré, te adoraré por cuanto has hecho maravillas en mi vida. Tú eres hermoso, Jesús. Cantaré, te adoraré por cuanto has hecho maravillas en mi vida. Quiero gritar que eres hermoso, Jesús, bello, sin comparación. Quiero gritar que eres hermoso, Jesús, bello, sin comparación. Sin comparación, sin comparación. Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, donde ustedes nos miren. Yo sé que ahí donde usted se una en familia o solo, donde usted esté y pueda ver este video, pues yo quiero decirle que traigo palabra del Señor para su vida, y para mí como pastor adjunto de la iglesia es un privilegio poderle traer el mensaje del Señor. Pero antes quisiera orar para que Dios nos hable en esta tarde y poder pedirle al Señor que nos hable de una forma especial, poder derramar en este momento la bendición que Él tiene para nosotros. Padre, te doy gracias porque tú nos permites la oportunidad de poder llegar a los hogares de mis hermanos y poder llevar la palabra, el mensaje que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento. Queremos recibir a través de tu palabra el mensaje, la exhortación y lo que tú tienes para nosotros. Yo quiero, Señor, ser usado como un vaso de bendición para mis hermanos y poderme, Señor, también edificar al recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, desato una bendición para cada uno de mis hermanos y hasta donde nos miren, Padre, que tú bendigas a cada uno que pueda ver este video y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que estamos tocando una serie de temas con los pastores de Iglesia Central acerca de Colosenses capítulo 1,
del verso 9 en adelante, acerca de la inteligencia y sabiduría espiritual. Pues quiero seguir en esa misma línea y hoy quiero compartir el mensaje de acerca de cómo nosotros tenemos, como el llamado que tenemos de hacer discípulos o seguidores de Cristo, cómo tenemos que caminar. El tema de hoy le hemos llamado llamados a un andar digno de un cristiano, llamados a que nosotros tenemos que caminar como es digno de un cristiano. Bueno, entonces hay tantas cosas que compartir, pero yo quiero decirte que para poder caminar en este camino que Dios nos ha enseñado, nos ha trazado, se necesita la sabiduría. Y dice Santiago capítulo 1, versos 5 y 6, dice que si alguno es falto de sabiduría, que la pida al Señor, que Él la dará abundantemente. Pero la tiene que pedir creyendo. Esa es la base que nosotros tenemos que tener como cristianos, de que nosotros tenemos que creer que vamos a recibir. Nadie puede ser sabio, nadie va a ser sabio si no cree que lo puede lograr. Nadie va a ser sabio si no cree que lo va a alcanzar o que Dios se lo va a poner. Pero quiero también que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 5 y vamos a ver el verso 15 y 16. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vuelvo a decir lo que dice Santiago. Aprovechando bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. Nadie puede conducirse en el camino del Evangelio de una forma correcta, agradable a Dios, si no tiene sabiduría. Si no ha recibido la sabiduría de parte de Dios, es difícil que pueda caminar o pueda agradar a Dios en su caminar. Pero para poder recibir esa sabiduría, la tenemos que pedir al que la da, pero para poderla recibir se necesita algo muy importante, creer que lo vamos a recibir. Dice que Él lo da abundantemente, pero nosotros tenemos que creer. Y cuando lo pidas o yo lo pida, vamos a decirle, Señor, derrama tu sabiduría para que yo te pueda agradar, para que yo pueda caminar, para que yo pueda crecer, para que yo pueda conducirme, para que yo pueda ser, Señor, cada día lo que tú quieras que yo sea. Entonces, uno de lo que nos va a ayudar a caminar es que para que tú puedas caminar en este evangelio, por eso hemos sido llamados a un andar digno de un cristiano. Para que tú puedas caminar, tienes que tener la sabiduría de Dios. Otra de las cosas que quiero decirte que necesitamos para caminar es un andar en unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que andar en unidad con el cuerpo de Cristo, no cada uno por su lado, no cada uno conforme lo que cree o lo que quiere, sino que en un caminar en unidad. Pues el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, dice que el cuerpo tiene muchos miembros. Y los miembros, cada uno tiene sus funciones, pero no solo tiene sus funciones, tiene cada parte que le toca en el cuerpo de Cristo. Nosotros predicamos, otros cantan, otros sirven, pero todos lo hacemos para la edificación de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así es de que vamos a leer en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al 4. Y dice, por esto yo, que estoy preso por causa del Señor, le ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Eso es la unidad.
Lo que te acabo de leer en Efesios capítulo 4, eso quiere decir que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que permanecer unidos en un mismo sentir, en una misma visión. Todos estamos llamados a poder andar en este camino que Dios nos ha llamado, el Evangelio, pero andar unidos, andar de una forma que le agrade al Señor, siendo humildes, siendo amables, soportándonos unos a otros en amor. Hermano, para poder andar en unidad se necesita que tú y yo podamos caminar juntos, que nos podamos amar, que nos podamos cuidar, que nos podamos soportar. Aquel hermano que a veces no nos gustan sus actitudes, no nos gusta lo que dice, no nos gusta lo que hace, pero no lo juzgues. Mejor ven y trata de amarlo, bendecirlo. Y hay muchas formas por las cuales el Señor nos ha llamado para que nos soportemos. Por ejemplo, si Él quiere exhibir, Él quiere sobresalir, por ejemplo, hay veces que nosotros nos queremos imponer a los hermanos, o hay hermanos que se quieren imponer a nosotros. Hay muchas formas de decirle a nuestros hermanos que lo que hacen no está correcto, pero no es de una forma impositiva, es de una forma donde tú le tienes que agradar. Está bien, hermano, muy buena su aportación, pero yo también digo esto y otro. Depende de la forma en que tú le hables, depende de la forma en que tú te acerques a tu hermano. No vas a ser despreciado, no vas a ser, de alguna manera no vas a encontrar tope, sino que se va a atesorar o se va a recibir de una forma correcta lo que tú le vas a decir o lo que tú quieres expresar. Nosotros nos tenemos que soportar. Tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes actitudes, pero nosotros nos tenemos que soportar unos a otros. Pero mantener esta unidad solo lo vamos a poder por medio del Espíritu Santo. Por eso, el que no tiene el Espíritu Santo va a ser difícil que pueda mantenerse en unidad. Porque el Espíritu Santo es el que por medio de la paz de Dios es que podemos lograr esto, mantenernos en unidad. Porque hay un solo cuerpo, no son varios cuerpos de Cristo, hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el único y por eso, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza, esta es la esperanza que tenemos y para poder permanecer entonces unidos, digno de un cristiano, debemos de tener el Espíritu Santo. Nadie puede lograr mantenerse unido si no tiene la unidad del Espíritu. Esa es la base. Otra de las cosas que quiero compartir es que nosotros como cristianos tenemos que andar, nuestro caminar tiene que ser renovado. Se tiene que ver, no solo lo tenemos que decir, se tiene que ver, se tiene que diferenciar de los demás. Y yo quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 4 y verso 17. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Los de afuera, los del mundo, los gentiles, andan en la vanidad de su mente, andan en su diario vivir a lo que ellos estaban acostumbrados, como nosotros lo hacíamos o como nosotros caminábamos. Muchos de nosotros teníamos malas costumbres y nos afanábamos y nos creíamos más que otros y nos creíamos que porque habíamos obtenido algo, un título, una casa, una bonita casa, alguna propiedad, un carro o algún negocio o algo que tú habías alcanzado. A veces eso te hacía creerte más que los demás. Pero eso es una vanidad, por la vanidad de sus mentes. Los gentiles dice que ya no anden conforme los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que ver que ha sido renovado, que ha sido cambiado tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de ver lo que tú has obtenido. Ya no es de que tú te creas más importante, sino que tú lo reconozcas que lo has alcanzado porque Dios ha sido bueno. Otro pasaje que podemos ver es Efesios 4, el verso 22 y 23, y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la pasada manera de vivir, dice este pasaje, no era agradable a Dios. Pues entonces, como no era agradable a Dios, ¿por qué hay veces que nosotros queremos volver a esas malas prácticas? ¿Por qué hay veces que nosotros, cuando sentimos, estamos caminando de la misma forma que lo hacíamos antes? Y dice este pasaje de la Escritura que nosotros nos tenemos que despojar de ese viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Qué quiere decir esto? Que los deseos engañosos del hombre viejo, que por naturaleza el hombre estaba viciado de engaño, del error. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en el corazón del hombre. Todo aquel que hace engaño, que se cree, anda en la vanidad de su mente, que se cree más de los demás, y todo esto que trata de vivir de una forma engañada, de una forma que engaña o se cree superior, es porque no está Dios en el corazón, es porque hace falta que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto no lo vamos a lograr nada más que entre el Espíritu Santo a nosotros. Y entonces vamos a ser cambiados, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar va a ser cambiado, pero no porque seamos buenos, no porque seamos bonitos, no porque seamos inteligentes, sino porque el Espíritu Santo ha descendido a nosotros y cambia, dice, el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que la única forma que nosotros podemos obtener ese cambio es por medio de que el Espíritu Santo, que al descender en nosotros va a cambiar esa forma de pensar. Otra de las cosas que quiero compartir es que nosotros tenemos que andar en amor. Y yo quiero que abras tu Biblia o miremos este pasaje de Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para poder andar en amor, nosotros tenemos que imitar. Sed pues imitadores de Dios. Pues no hay otro amor más grande que el que tuvo Cristo. El que tuvo Cristo por nosotros al dar su vida para pagar el precio del pecado. Cristo vino y no escatimó el precio que había que pagar. Porque el precio que había que pagar por el hombre, por la humanidad, por el hombre, era la muerte. Y él descendió, se anonadó, dejó su gloria, se hizo nada y vino a pagar y dijo, ¿qué hay que pagar? Hay que morir. Y él se dio a sí mismo y pagó el precio. Entonces nosotros, para que digamos que andamos en amor, tenemos que imitar a Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros que tenemos que demostrar ese amor. El andar en amor, como también Cristo nos amó. Cristo no escatimó el precio, dio su vida. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a amar a nuestros hermanos, a amar a los demás? Y aún el Señor dijo, deben amar aún a sus enemigos. Pero esto no lo podemos lograr sin que el amor de Dios esté en nosotros. Y esto solo podemos alcanzarlo si el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da, el que desciende en nosotros y pone ese amor. Ahora, tú antes tenías odio, ahora te cambiaron ese chip, te cambiaron esa forma de pensar. Ya no tienes odio, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que ahora ya no eres el mismo? Yo sí te puedo decir que solo el que ha recibido la oportunidad y el Espíritu Santo ha entrado puede recibir esa bendición.
El amor que Dios pone en nosotros es un amor precioso, porque ahora nosotros podemos amar a los demás. Nosotros podemos ver la necesidad, podemos compartir, podemos ponernos en el lugar de los demás, pero es porque han cambiado nuestra forma, el sentimiento que había erróneo en nosotros, ahora es un sentimiento de Dios. El Espíritu Santo lo ha puesto en nosotros. Hermano, esto no lo podemos alcanzar. Dice que Él, nuestro Dios, Cristo Jesús, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, en sacrificio, en olor fragante. El mensaje anterior hablaba yo del holocausto y que para poder ser recibido tenía que ser recibido con olor fragante. Y nosotros, Cristo se entregó con olor fragante, agradable, porque cumplía todos los requisitos del holocausto. Por eso nosotros, para poder andar en amor y para poder amar a los demás, necesitamos ser imitadores de Él. Otra de las cosas que quiero compartir es que nosotros tenemos que andar en luz. Y para andar en luz, pues nosotros tenemos que, se tiene que evidenciar. Efesios capítulo 5 y verso 7 dice, no seáis pues partícipe con ellos. Pero dice el 12 y el 13 de mismo Efesios 5, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nosotros ya no tenemos que participar de cosas que no le agradan al Señor. Vergonzoso es aún hablar de lo que se hace en secreto, que piensan que nadie nos va a ver. Cuando tú haces cosas que son todavía del hombre viejo, que engaña, que tratan de engañar, tú nunca vas a engañar al Señor. Tú nunca vas a engañar al Señor. El que está engañado eres tú. El que está engañado es el que hace o el que trata de engañar. Pero a Dios no lo podemos engañar. Porque dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Claro. A Dios no lo podemos engañar. Cuando sale a luz, porque todas las cosas salen a luz, una mentira se llega a saber la verdad. Un engaño se llega a saber. Hermano, esas prácticas engañosas salen a luz. Por eso nosotros como cristianos tenemos que andar en luz. Se tiene que ver lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que haces. Hermano, no solo es de decirlo, es de vivirlo. Cómo vives, cómo caminas. ¿Eres el mismo en el trabajo? ¿Eres el mismo en tu casa? ¿Eres el mismo en la iglesia? ¿Eres el mismo en el negocio? ¿Eres el mismo en el bus o donde quiera que andes con tus amigos? ¿Eres el mismo? Porque si tratas de ponerte una personalidad en el lugar diferente donde andas, ¿a quién estás engañando? ¿A quién crees que engañas? A nadie, solo tú te engañas, porque Dios todo lo ve. El Señor todo lo ve y todo lo sabe. Entonces nosotros, si Cristo ha descendido y el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de andar en luz. Eso quiere decir que donde tú andes se tiene que ver lo que tienes de Cristo, se tiene que ver lo que tienes de Dios, se tiene que ver de qué hay en ti. Hay un pasaje en la Escritura que dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sale viene de adentro, viene de lo profundo del corazón. ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Cuáles son tus prácticas? ¿Cuáles son tus bromas? Hermano, se va a evidenciar lo que tú tienes adentro. Si tienes de Dios, vas a hablar del amor de Dios. Si tienes de Dios, se va a sentir cuando tú saludas, cuando tú hablas. Y cuando mires que hay algo que no es de Dios, tú te vas a sentir incómodo y vas a tratar de evadir porque no le agrada a tu Señor. Eso es andar en luz. Pero hermano, para poder ser digno de un cristiano, del llamado, entonces voy
haciendo un pequeño resumen. Número 1, necesitamos la sabiduría de Dios y Él la da y la da en abundancia, pero lo tienes que creer. 2, tenemos que andar en unidad. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos que unirnos y no tenemos que andar cada uno por un diferente lado. Tenemos que tener un mismo pensar y un mismo sentir. Tenemos que ser renovados, tenemos que caminar, que se tiene que ver lo que Dios ya hizo en ti, se tiene que ver lo que Dios ya pudo hacer en ti renovado. En amor tenemos que amarnos, tenemos que imitar a Dios porque el amor de Dios está en nosotros. Y andar en luz es que donde tú andes se va a ver a Cristo. Vas a reflejar lo que hay en ti. Yo en este momento quiero orar para terminar y quiero bendecir tu vida. Quiero orar por si tú tienes problemas, si tienes alguna dificultad y el mensaje llegó a tu vida, hasta donde nos estén viendo o donde logren ver este video, si la palabra te ha confrontado y hay algo que todavía hay deseos engañosos, hay cosas malas que aún salen de ti, podemos orar para que descienda el Espíritu Santo y obtenga la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo intercedo y te pido, mi Señor, que llegues hasta donde están viendo este mensaje y que toques el corazón de mis hermanos y que llegues a cada uno. Padre, yo bendigo y desato una bendición especial sobre cada uno de los hermanos que pudieron ver este video. Y si tú has hablado a alguien, desciende tu Espíritu Santo, que le des sabiduría, que le des la unidad, que le des amor, que le des, Padre, todo lo necesario que es digno de un caminar de un cristiano. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad y por hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús te doy toda gloria y toda honra, mi Señor. A ti la gloria, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustias, levantarás mi cabeza. No temeré, pues nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustias, levantarás mi cabeza. No temeré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.